Hola, buenas noches. ¿Cómo están? A quienes están conectando les damos la bienvenida y les agradezco su interés, sus peticiones y sus comentarios para continuar con estas breves charlas de Facebook Live aquí en este sitio de su servidor Genaro Villamil. Gracias a quienes están sumando. Vamos a hacer este análisis inevitable el día de hoy, cuando tanto el presidente actual Andrés Manuel López Obrador como el expresidente panista Felipe Calderón y como el ex candidato presidencial del PRI en el 2006 Roberto Madrazo revivieron y dieron a conocer sus posiciones, sus puntos de vista a 12 años de distancia, ya 13 años, de aquel fraude electoral del 2006 que tanto dañó e hirió y polarizó al país y que, bueno, de una u otra manera hemos ya superado esos años, pero no hemos logrado superar esa polémica que le costó al país 100,000 muertos, le costó al país una polarización terrible, fracturó al PRD, fue el precedente principal para la salida y la ruptura de López Obrador del PRD después de las elecciones de un sexenio después, del 2012. En fin, hay mucho de la vida de este país que tiene que ver con el 2006, con eh, la elección terriblemente sucia o ensuciada en el esquema de una alternancia fallida, que fue la alternancia del PAN, y sobre esto vamos a hablar, vamos a recuperar los puntos de vista que se han expresado el día de hoy. Buenas noches a todos quienes están sumándose. Estoy despierto a esta hora para que ustedes nos acompañen, y si también todavía están despiertos y con energías y con ánimos, pues vamos a platicar de este tema. De todas maneras, también lo pueden compartir o ver en cualquier otra hora y en cualquier otro día. Muchas gracias a quienes nos están mandando saludos, a quienes nos desean buenas noches. Patio Pat, muchas gracias, estoy muy bien. Socorro Barrera, desde Cuautla, Morelos. Rosa María Pérez nos envía también saludos. Ninfa Yared, desde Morelos también. Carmencita Maga, qué bueno que estás aquí en vivo. Jaime Plata, un abrazo hasta Jalisco. Alejandro Márquez, gracias por tus saludos y tu comentario. En fin, a Blanca Lorena Roldán, a Héctor Rojas, que nos está viendo desde Mexicali. Vamos a hablar también de la ley Bonilla y de lo que está sucediendo en Baja California, que nos han pedido mucho también que abordemos este tema. Andrómeda Villafania, mucho gusto. Laura Luna, gracias. Balbina Gómez, desde Los Ángeles, California. Balbina, muchas gracias por estar aquí conectada. A Kafkito, muchas gracias. A Consuelo Herrera, Daduk, desde la tierra de López Obrador, desde Tabasco. Samuel Villalobos, muchas gracias. La polémica por el 2006 surge este día, o revive este día, por la participación o la intervención de López Obrador cuando está en la conferencia matutina de este 1 de agosto, y él argumenta diciendo que hay que darle la vuelta al pasado para seguir adelante, pero no se puede olvidar lo que provocó en el pasado inmediato el fraude del 2006 y el daño enorme que le hizo al país. Él lo dice ahora ya no desde una posición de presidente legítimo como fue en el 2006, sino ya como presidente constitucional. Escuchemos esto que abordó y que mencionó López Obrador en la conferencia matutina. Ese fraude hundieron al país. Si no se hubiese llevado a cabo el fraude del 2006, no estaría el país como está. Ese fraude causó muchísimo daño, porque impusieron a Calderón, y su primer decisión, su primer acto fue declarar la guerra al narcotráfico.
sin tener elementos, sin saber del porqué de la inseguridad y de la violencia, sin atender las causas. Fue pegarle un garrotazo a lo tonto al avispero. Y eso desató esta violencia que todavía se padece. Esa fue la argumentación de Andrés Manuel López Obrador. El 2006 no solo fue el fraude, sino también con el fraude vino la guerra contra el crimen organizado, que en realidad se convirtió en una guerra contra la población civil mexicana, y eso no lo digo yo, no lo dice López Obrador, lo dicen las crónicas, lo dicen los habitantes que más padecieron esta guerra contra el crimen organizado, que queda como uno de los grandes saldos negativos para la vida política del país. ¿Y por qué también se generó esta polémica? Porque el propio implicado, el propio beneficiado del fraude del 2006, Felipe Calderón, escribió en su cuenta de Twitter: hoy el presidente López Obrador dice que hubo fraude en 2006. Con todo respeto, eso es falso. A pesar de que sus propios datos mostraban que yo había ganado su conteo rápido, lo ocultó y falsamente dijo que ganaba por 500,000 votos. Y cita una declaración de Ana Cristina Covarrubias del 6 de diciembre del 2006. Esto es brevemente lo que él citó. Ahora, también hizo un conteo rápido. Exacto. ¿Y ahí qué resultado le dio? Ahí es en donde también es el gran tema de controversia. En el conteo rápido, que es, repito, copiar las actas oficiales, me sale exactamente igual que lo que publicó el Instituto Federal Electoral. O sea, una ventaja no significativa, empate, pero empate con sabor a Felipe Calderón. Ahora, también eso es lo que el señor Felipe Calderón encontró para decir que, bueno, había una encuestadora, una encuestadora llamada Ana Cristina Covarrubias, que según ella dijo que había un empate, pero con una tendencia favorable hacia Felipe Calderón, y esto lo revive hoy Felipe Calderón. Pero ¿qué creen? Hubo un tercer candidato. Ese tercer candidato, del que ya casi nadie se acuerda, ya ni los propios priistas quieren acordarse de él, Roberto Madrazo Pintado, el político tabasqueño que fue adversario, rival, confrontacional de López Obrador. Acuérdense de la primera gran marcha de López Obrador a la Ciudad de México, es contra el fraude que Roberto Madrazo cometió en Tabasco, bueno, cuando estaban contendiendo ambos para la gubernatura de Tabasco. Pero a pesar de eso, y a pesar de pues el desprestigio que el propio Roberto Madrazo tuvo o ganó entre las filas priistas y ante algunos elementos del voto priista, él declara en una entrevista reciente a una cadena de medios de comunicación locales esto que van a escuchar ustedes. Claramente dice Roberto Madrazo que en sus actas, en las actas del 2006, López Obrador estaba arriba de Felipe Calderón. Escuchemos. En esa elección, permítanme hacer el paréntesis porque me parece oportuno, ¿ganó Andrés Manuel? En mis actas, Andrés estaba arriba de Calderón, en mis actas. ¡Qué revelación, Roberto! En las del PRI, no lo sé. En tus actas ganó Andrés Manuel. ¿Por qué no se las diste a Andrés Manuel? Porque nunca me las pidieron. Pero a ver, no sabía Andrés Manuel si tú tenías ese resultado o no. Era una elección sumamente cerrada, Manuel. Yo no sabía ni tenía la capacidad, porque la votación era muy pequeña, que iba a ser el Instituto Federal Electoral. Iba a haber recuento. Yo le apostaba que hubiera recuento. Si el IFE hubiera tomado la decisión de hacer recuento como exigía una parte de la oposición que contendía, casilla por casilla y voto por voto, yo sabía que podía hacer un recuento favorable para López Obrador. Pero esa no era mi lucha. No era mi lucha entrar a ese debate, porque yo tampoco tenía todas las actas. Pero pudo haber cambiado la historia si tú sales con tus actas y en tus actas dices... ¿Cuál era el costo? Ganó Andrés Manuel. Era dinamitar la vida democrática
del instituto, del sistema político, la vida democrática, pero la Es decir, Roberto Madrazo dice en sus actas, López Obrador fue arriba, o iba arriba de Felipe Calderón, pero que nadie se las pidió, no las entregó, y bueno, no hizo nada porque según él era dinamitar la vida democrática del país. La vida democrática del país la dinamitaron, pues entre otros, el propio Madrazo y el propio Felipe Calderón, el propio Vicente Fox, el propio Instituto Federal Electoral, por cierto, en una colaboración muy posterior al 2006, el entonces consejero presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, aquel famoso consejero presidente del IFE que dijo que en los conteos rápidos del instituto no se podía dar ganador a nadie y que eso generó este interregno y esa crisis de tensión y de ingobernabilidad tremenda. Posteriormente declaró que él recibió presiones de Elba Ester Gordillo para que declarara ganador a Felipe Calderón. Y como todos recordaremos también en la historia, la maestra Elba Ester Gordillo jugó un papel fundamental para presionar a varios gobernadores priistas para que en el último tramo antes del cierre de las casillas del 2006 hubiera una operación para favorecer a Felipe Calderón y la elección se cerrara. Esto no es solamente historia, esto es la historia viva, el fantasma que sigue y que bueno, la lección fundamental que recibimos de esto que nos sucedió como mexicanos es que un fraude electoral no se borra ni con todo el océano tuitero, ni con todas las declaraciones. Y a final de cuentas, lo que tenemos que aprender de esta lección es que la voluntad popular expresada en las urnas no se debe alterar. Y esto es fundamental para hoy, lo que sucedió en Baja California, y ahí entro al tema de la ley Bonilla. Bonilla, Jaime Bonilla, un político vinculado al viejo PRI de Baja California, al PRI que perdió el poder en el 89, hace ya más de 30 años, con Jicotencal Leiva, retorna o regresa vía Morena al poder para un periodo de 2 años. Pero bueno, como se le hace muy poco, hizo una alianza con el gobernador saliente, Kiko Vega, del PAN, y con la mayoría de los diputados locales panistas, y con algunos 3 diputados locales de Morena, para alterar el resultado o el mandato de 2 años y extenderlo a 5 años. Evidentemente se trata de una treta legal que está ofendiendo muchísimo a los ciudadanos de Baja California. Si el PAN y Morena no aprenden de la lección del 2006 y la pretenden repetir en Baja California, van a tener consecuencias no solamente políticas o jurídicas, las consecuencias principales son sociales, eso lo vivimos en el 2006. La sociedad civil de Baja California, la de Tijuana, la de Mexicali, la de el puerto de Ensenada, la de otras ciudades importantísimas de la frontera norte, no se merecen esto. Desgraciadamente, y esta es la lección también de Baja California, es que desde el 89 a la fecha, durante todos estos gobiernos panistas en Baja California, la alternancia no democratizó la vida política de Baja California. Al contrario, se transformaron en clase política ajena a las demandas de los ciudadanos. Y esa crisis que se está viviendo hoy en Baja California es resultado de esta incapacidad de los políticos locales y algunos nacionales de no entender el estado de ánimo de los baja californianos. Ojalá y se revierta esta situación y Bonilla, a final de cuentas, gobierne solamente 2 años. Así han gobernado otros mandatarios para empatar las fechas electorales. Lo hizo Miguel Ángel Yunes en Veracruz, que gobernó 1 año 8 meses. Lo hizo hace muchos años en Mérida, Yucatán, Federico Granja Ricalde con el mini periodo. Es decir, no es una novedad tener nada más un periodo menor
a los 6 años de gobierno que constitucionalmente mandata las cartas magnas locales. Aquí estoy viendo sus comentarios. Dice, por cierto, ese Kiko Vega de nuevo se jineteó el pago a jubilados y pensionados de Iztacali. El asunto es que también Kiko Vega, el último gobernador panista de Baja California, deja una herencia de fraude, de tensión, de conflicto y de confrontación con la sociedad. Acuérdense del movimiento Mexicali Resiste, del cual hemos platicado y del cual un servidor escribió varios reportajes en la revista Proceso. Y también pues evidencias de fraude inmobiliario en conjunto y en sociedad con el peñismo. Y por último, no puedo yo dejar de mencionar en este breve resumen que el día de hoy en Puebla, el candidato ganador del segundo proceso electoral, que desgraciadamente no fue resultado de una actitud de la Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sino de una tragedia, el político Miguel Ángel Barbosa hoy tomó posesión. Tomó posesión y la debió haber tomado, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de muchos, si se hubiera limpiado la elección de Puebla en el 2018. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación perdió una oportunidad de oro. Le dio la victoria finalmente a la esposa de Rafael Moreno Valle y, como ustedes recordarán, ambos fallecieron en un trágico y terrible accidente el 24 de diciembre del 2018 y Marta Erika Alonso ya no pudo gobernar Puebla. De esa tragedia resultó la elección reciente en la entidad poblana y el triunfo de Miguel Ángel Barbosa como gobernador. En su discurso, Miguel Ángel Barbosa se comprometió a combatir la inseguridad pública en Puebla y a confrontar o a eliminar la carga pesadísima de la herencia de una deuda estatal de más de 40,000 millones de pesos, que por cierto dejó el periodo del morenovallismo. Porque Moreno Valle, y ahí está el otro fenómeno de la reelección, Moreno Valle, por cierto, un político expriista que se pasa al PAN, que gobierna como priista, pero acomodado al PAN en Puebla, pues no solamente cometió abusos de poder, cometió abusos económicos, dejó como sucesor a Antonio Gali y luego, en una jugarreta de reelección disfrazada de elección, nombra e impone a Marta Erika Alonso como la candidata de la coalición y también, a pesar de los señalamientos de que se ensució la elección en Puebla, impuso a Marta Erika con toda la fuerza que tenía en ese momento su poder. Ese poder se diluyó con el fallecimiento de ambos. ¿Qué quiere decir eso? Que no era un movimiento genuino y popular el morenovallismo, sino que era una coalición de intereses y que estaban traicionando además al propio PAN, la propia historia del PAN y a los propios poblanos. Esto es lo que puedo decir de lo sucedido el día de hoy. Está enlazado históricamente con el 2006 y con las lecciones que todavía nos puede dejar el 2006 y que nos debe dejar para no repetir. ¿Qué es lo fundamental? Tras un fraude electoral y la imposición de un político, ya sea a nivel de gobernador o a nivel de alcalde o a nivel de presidente de la República, siempre hay consecuencias fatídicas para la población. Y lo vivimos en México desde 1988, para quienes tenemos más de 45 años, cuando impusieron a Carlos Salinas de Gortari los poderes fácticos, económicos en la presidencia de la República. En el 88 debió haber ganado Cuauhtémoc Cárdenas. En el 2006 debió haber ganado Andrés Manuel López Obrador. Y antes al propio PAN le hicieron muchos fraudes en los estados. Y bueno, la desgracia es que la tentación del fraude esté presente siempre en la clase política. En fin, no quiero extenderme mucho. Dice que esperemos que Barbosa sea un buen gobernador en Puebla. Muchas gracias, Alberto Gómez, por tus deseos de buenas noches. Y bueno, compartan este video análisis. Nos vemos en la posmañanera. Gracias.